En una sola palabra, imparable. Así es como se describe hoy al peso mexicano, que por tercera vez en lo que va del año, según diversas fuentes internacionales, no solamente nacionales, ha superado al dólar. Y esto ha marcado un hito al romper el piso de las 17 unidades, escuche bien, por primera vez desde enero. ¿Cómo ha logrado el peso mexicano esta verdadera hazaña frente a la divisa estadounidense, que es una de las más fuertes del mundo? No por nada es la moneda de reserva mundial. Hay una clave. La clave está en esta combinación de factores económicos internos y externos y en las expectativas del mercado respecto a la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo. Pero hoy vamos a contestar, además de esta nota, que vale la pena analizarla porque la nota por sí misma ya habla de una novedad, pero hay tres factores que deberíamos hoy todos los mexicanos de analizar en torno a esta nota. La primera es, ¿por cuánto tiempo puede sostenerse esto? El segundo factor es, ¿cómo afectarán las elecciones en México a esta situación? Porque hay que recordar que estamos a punto de entrar en una elección mexicana. ¿Cómo reaccionarán los inversores frente a la salida de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo, en un escenario diverso, cómo actuarán frente a la posible llegada de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo reaccionarían en un escenario en donde llegara Xóchitl Gálvez, por ejemplo? ¿Cómo afecta todo esto a lo que hoy el peso mexicano ha hecho en menos de 3 meses? Que ha vencido al dólar como nunca se había visto. Y finalmente, ¿qué es lo que quiere la Reserva Federal? ¿Un peso débil? ¿Un peso fuerte? ¿O un peso constante? Esta última es la clave, por cierto, para adivinar en base a qué es lo que le conviene al dólar frente al peso, qué candidato desea el dólar estadounidense que gobierna en nuestro país. Por lo pronto, el Banco Central de México, Banxico, ha reportado un cierre del tipo de cambio histórico de 16.96 pesos por dólar. 16.96, amigos. Yo no tengo memoria de cuándo habíamos visto esto por última vez en mucho, pero mucho tiempo. Lo que sí recuerdo es que, por cierto, cuando yo llegué a vivir aquí a Canadá, el dólar estadounidense rondaba en los 23, casi 24 pesos por unidad. Imagínense, y ahora estamos hablando de 16. Es un logro notable que no solamente nos está mostrando una fortaleza, por supuesto, del peso mexicano, sino que también está marcando una tendencia de apreciación que podría tener implicaciones significativas para la economía mexicana y también para su comercio internacional, y va intrínsecamente vinculada con la política electoral en estos momentos en donde las elecciones van a marcar el rumbo de la estabilidad del peso mexicano. Esta apreciación del 0.36% o lo que vendría a ser equivalente a 6.13 centavos, si lo vemos desde el cierre operativo, pues nos habla de un impulso continuo del peso mexicano. Pero, ¿qué es lo que está detrás de este impulso del peso? Ya nadie puede negar a estas alturas. Hay algo que ya no está a discusión, que el peso mexicano se ha convertido en un fenómeno financiero global. No solamente el año pasado, ya ahorita apenas iniciando el año, en ni siquiera 3 meses, porque apenas estamos comenzando el tercero, y ya ha mostrado una resiliencia y una fortaleza, que ha sorprendido a analistas internacionales, a operadores financieros. Pero hay una pregunta. ¿Por qué el superpeso se ha vuelto imparable frente al dólar y antes era débil frente al dólar? Más importante aún, ¿cómo podrían las próximas elecciones mexicanas afectar esta fortaleza del peso mexicano dependiendo de si gana, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, del mismo partido del presidente, de Morena, o si la oposición Xóchitl Gálvez del PRI, PAN, PRD se lleva la victoria? No lo hablemos desde el calor de las preferencias electorales. Hablemoslo desde temas financieros, estrictamente financieros. Yo creo que la respuesta, en primer lugar, a esta imparabilidad del peso mexicano frente al dólar está definitivamente en esa combinación de factores económicos de la que hablábamos en un principio de este podcast, acerca de las políticas monetarias prudentes del Banco Central de México, evidentemente,
un contexto internacional que ha visto fluctuaciones significativas en el valor del dólar y sobre todo en México, en uno de los momentos más difíciles que ha vivido el mundo. Estamos hablando de una economía pospandemia, en donde muchas economías globales tienen problemas, incluso las más fuertes, y estamos viendo el fortalecimiento de otras monedas que ni siquiera nos imaginábamos. Por ejemplo, el dólar, el peso mexicano frente al dólar, perdón. La cosa es que las elecciones mexicanas que van a ocurrir en unos meses podrían representar un punto de inflexión para la trayectoria del peso dependiendo de los resultados electorales y de las políticas económicas de la administración que vaya a asumir el poder. Esta no es una suposición mía. Si algo nos ha enseñado la historia es que las elecciones influyen muchísimo en las economías nacionales, en México y en el mundo. Por ejemplo, y vamos a dibujar algunos escenarios basados en desde la perspectiva financiera, no electoral. Si Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena, del partido que hoy gobierna en México, resultara ganadora, es muy probable que veamos una continuidad o una continuación, pues, de las políticas económicas del presidente. Bajo la administración de López Obrador, México ha mantenido esta postura fiscal que es, pues, relativamente, llamémosla así, en términos financieros, conservadora. Ha fortalecido su marco de la política monetaria, más allá, repito, de las preferencias electorales que cada quien tenga, de los que nos miran, hablemos estrictamente de lo que hoy el mundo llama superpeso, por una buena razón. Hablemos de que hoy estamos hablando precisamente de una nota como esta para partir y descontaminar esto de cualquier cosa política. Estamos hablando de un peso mexicano que cotiza en 16.96 contra el dólar. Esto es algo histórico. Y entonces nos está hablando de cómo los inversores hoy ven con buenos ojos la política monetaria de México. Es innegable. De lo contrario, no estaría en 16.96, estaría en 23, que es a lo que estábamos acostumbrados. Esto ha sido muy bien recibido por los mercados financieros. Nadie puede decir que esto es falso. Una victoria de Claudia Sheinbaum, por lo tanto, pues se podría interpretar como un voto de confianza en la continuidad de esas políticas financieras. Y los inversores pues obviamente van a valorar la previsibilidad de lo que ya conocen, la estabilidad de sus inversiones, en lugar de alguna sorpresa inesperada. Estos aspectos pues podrían mantener, bajo el liderazgo de la eventual llegada de Sheinbaum, su compromiso con los principios económicos que ha tenido hasta ahora el presidente López Obrador. La otra cosa que también es innegable es que Sheinbaum ha mostrado un interés en promover la ciencia y la tecnología y las energías renovables. Su esencia en la formación académica, en la ciencia, en este tipo de sectores que podrían beneficiarse de políticas que atraigan nuevas inversiones nacionales e internacionales a México, potencialmente fortaleciendo aún más la economía mexicana en otros sectores en las que hoy hay que trabajar, por supuesto, y por extensión, pues el peso mexicano pues se fortalecería. Ahora, hay que ver los números. ¿Cuál ha sido la trayectoria del peso mexicano bajo la administración actual? Porque es evidente que desde que inició la presidencia López Obrador, el peso ha experimentado periodos de fortalecimiento. Ha habido algunos periodos de volatilidad, evidentemente, pero siempre se ha mantenido una tendencia de estabilización. Y yo me atrevería a decir de apreciación frente al dólar en diversos momentos. Esto hoy ya está, diría Biden, over the top cuando vemos estas notas en términos financieros. O sea, 16.96 es algo que supera cualquier mejor expectativa. Yo creo que si un presidente agarra la paridad del peso dólar en 23 y dice que quiere tener un buen desempeño, pues yo creo que sería 20. Pero estamos viendo 16.96. Y esto nos habla pues, acerca de una percepción de los mercados internacionales sobre la gestión económica de la actual administración, evidentemente. Si no hay confianza, no inviertes. Y este tipo de tasas de intereses que hoy se han manejado, por cierto, estratégicamente por el Banco de México para contener la inflación sin ahogar el crecimiento, sin caer en la tentación de una deuda pública que se mantenga en niveles que se salgan de control, por cierto, algo como lo que le está pasando a la administración de Biden con su techo financiero. Y estos fundamentos económicos de México
lo han vuelto muy atractivo, muy sólido, al punto que hoy es un mejor negocio invertir en CETES mexicanos, literalmente, que en bonos del Tesoro estadounidense. El CETE mexicano ofrece mejores tasas de rendimiento y es un plato más apetecible para los inversores financieros. Luego está el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si ganara Xóchitl Gálvez del PRI, PAN, PRD? ¿Podría esto introducir una incertidumbre financiera en los mercados internacionales sobre cómo ven a México? Pues evidentemente sí. Eso yo creo que ni la misma Xóchitl lo puede negar. ¿Por qué? Porque sería un escenario desconocido. Un escenario que estaríamos hablando evidentemente de pues algo que los inversores hoy están viendo, evidentemente como algo que desconocen, que no están preparados ellos para asumir y que evidentemente estaríamos viendo que se sale de control, pues. Y es algo que definitivamente los inversores verían aquí, en este contexto. Fíjense que me jugó aquí una broma, mi teléfono de la nada se prendió. Perdón por la interrupción. Un mundo nos vigila. Digo que además es un canal que veo, pues. Pero de la nada mi teléfono se prendió y se puso un video de los periodistas, sin embargo, al aire. De la nada, estaba totalmente apagado. De frío. Perdón por la interrupción. La Matrix nos hackeó. De pronto aquí yo digo, ¿de dónde viene este ruido? Mi teléfono estaba totalmente apagado. No sé si a ustedes les ha pasado. Ni siquiera tenía abierta la aplicación. Estábamos en el tema de Xóchitl Gálvez y la posibilidad de una transición precisamente hacia otras políticas económicas distintas que está inyectando una dosis de incertidumbre en los mercados, una reacción natural ante el prospecto de cambio en cualquier democracia, pero ¿qué tan profundo podría ser el impacto de una victoria de la oposición en la economía mexicana y específicamente en su moneda? Inicialmente, la mera anticipación de un cambio en la dirección de las políticas económicas podría provocar la volatilidad efectivamente en los mercados financieros. Los inversores, tanto nacionales como internacionales, tienden a relacionar ante la incertidumbre con mucha cautela siempre, y eso se traduce en fluctuaciones en el valor del peso frente al dólar, evidentemente. Pero ¿cuánto podría oscilar el peso en este periodo de transición? Históricamente las elecciones nos han demostrado tener el potencial de mover significativamente los mercados de divisas, aunque siempre hay una volatilidad que depende mucho de las políticas que cada persona, cada campaña, cada gobernante impone en su propia administración. Y de eso dependería, y de la gente que lo rodea, evidentemente, en el términos de su influencia en políticas monetarias, una eventual llegada de Gálvez. Ahora, una variable más a la ecuación, que yo creo que aquí tendríamos que ser muy claros. O sea, esa posibilidad del escenario de si llegara Xóchitl Gálvez al poder sería remota, muy remota, por no decir casi imposible, según las encuestas que hoy vemos en México. Pero hay que agregar una variable más a esta ecuación, una muy interesante y poderosa, al dólar, ¿qué le conviene? Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum. ¿Le conviene un peso débil? ¿Le conviene un peso fuerte? ¿Le conviene un peso estable? ¿Qué candidato le garantiza lo que el dólar quiere? Lo que la Fed busca. Ojo, porque eso es muy importante. ¿Cuál es el escenario ideal de la Reserva Federal en México? Y en base a eso, ¿qué es lo que ellos aspiran a tener en México? Y buscarlo, por supuesto, o incidir en esto. Un peso demasiado débil frente al dólar, pues evidentemente va a beneficiar a corto plazo a los exportadores estadounidenses y a los turistas que visitan México. ¿Por qué? Porque sus dólares van a tener más poder adquisitivo, pero esta situación pues también podría aumentar el déficit comercial de Estados Unidos con México, ya que los productos mexicanos pues se volverían más baratos y por lo tanto más atractivos para los consumidores estadounidenses. Esto es evidente, incrementaría las importaciones desde México. El problema es que si el peso para el dólar, claro, si el peso es excesivamente fuerte frente al dólar como hoy lo es, eso perjudica
a los sectores exportadores de su economía que están en México. ¿Por qué? Porque hace que los productos mexicanos sean para Estados Unidos más costosos y reduce el volumen de su comercio entre ambos países. Por supuesto, porque no es lo mismo tener un peso barato, cruzar la frontera y comprar barato en el tipo de cambio, que comprar caro, porque ahora evidentemente el peso mexicano pues está a 19.96, que no es lo mismo que 24, ¿verdad? Y esto también va a tener un impacto muy negativo en la economía estadounidense, especialmente en lo que tiene que ver con las industrias que dependen pues de las importaciones mexicanas como parte de todas estas cadenas de suministro. Por ejemplo, llámese la industria automotriz, la electrónica, etcétera. Todo lo que es manufactura. ¿Por qué es esto tan importante? Porque precisamente la integración de estas cadenas de suministro entre México y Estados Unidos es muy grande. Y cualquier disrupción significativa va a tener consecuencias económicas amplias para ambas partes. Además, una moneda mexicana fuerte podría reducir la competitividad de México como destino para la inversión extranjera directa, incluida por supuesto la proveniente de Estados Unidos. Muchas empresas estadounidenses han invertido en México aprovechando los costos que son relativamente bajos de producción, y si el peso se apreciara considerablemente como ya lo ha seguido haciendo, como hasta ahora lo hemos visto, pues estos costos van a aumentar para Estados Unidos. Y eso no son buenas noticias para la economía estadounidense, porque va a llevar a muchas empresas estadounidenses a reconsiderar sus inversiones en México y a irse a lugares donde todo les salga más barato. Y eso pues va a afectar, sí, de alguna manera la economía de ambos países en un principio. En el corto plazo y en el largo plazo la economía mexicana se vería beneficiada. ¿Qué están ocultando entonces realmente estas dinámicas monetarias? Lo que beneficia a una parte en un aspecto específico va a tener consecuencias negativas en la otra. Eso nadie lo puede negar. Por eso, más allá de las preferencias por un peso débil o fuerte, lo que realmente le conviene a Estados Unidos es una moneda mexicana estable, que permita un intercambio comercial equilibrado, que fomente la inversión, que mantenga la competitividad de las empresas en ambos lados de la frontera. Pero claro, pues si ya le queremos dar un regalo en una charola de plata, pues entonces le puedes dar un peso mexicano a 40 pesos por unidad. ¿Por qué? Porque entonces todo va a salir excesivamente barato en México y se pueden llevar cosas a precio de gallina flaca y revenderlas en México en dólares. Eso es obviamente muchas ganancias para la economía estadounidense. Si tienes un peso excesivamente fuerte, como hoy lo estamos viendo, que por eso le dicen superpeso, pues vas a crear un déficit comercial, porque los operadores de mercado siguen de cerca este tipo de movimientos, este tipo de declaraciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, especialmente con la comparecencia que vimos hace unos días de Jerome Powell, en donde la política de tasas de interés de la Fed tuvo un impacto directo en el flujo de capital global y en el valor de las monedas, pero México se mantuvo muy bien, tanto que hoy estamos viendo el nivel de 16.90 por dólar, que se perfila como el próximo soporte crítico, en lo que estamos viendo que hoy es un tipo de cambio a niveles mucho más bajos, alrededor de 16,70 pesos por dólar, que son cifras históricas. Esto va a tener una influencia en las elecciones, amigos. Por supuesto que va a tener una influencia electoral y tenemos que estar muy atentos entre definitivamente lo que le conviene a Estados Unidos y lo que le conviene a México en términos monetarios, que no necesariamente es lo mismo, como acabamos de explicar, puede ser muy diferente. Entonces, cada quien ve por sus intereses, sí, pero si puedo influir en tus intereses para beneficiar a mi economía, pues qué mejor. Ese es el gran problema que hoy estamos viendo aquí. Irónicamente, las personas que no tienen papeles en Estados Unidos, se les llama también indocumentados o sin papeles, tienen un papel importantísimo en la elección de Estados Unidos. Hoy es el supermartes. Se le llama supermartes electoral en Estados Unidos, un día en donde se define prácticamente el rumbo del próximo presidente de Estados Unidos. Y hoy Washington se encuentra en un momento decisivo con la inmigración emergiendo como uno de los temas más candentes en todo Estados Unidos. Desde las controversias en Texas
hasta las repercusiones en ciudades muy lejanas como Denver, Nueva York, en donde la inmigración se ha convertido en una cuestión nacional con implicaciones locales muy profundas. Pero, ¿cómo ha llegado esta situación a afectar tan ampliamente al país y qué están haciendo las ciudades y los estados para manejar este flujo que está fuera de control de los inmigrantes indocumentados? Hoy precisamente incluso del otro lado del mundo, en España, una de las notas que podemos ver en todo el mundo está esta nota es el papel protagonista de los sin papeles. Porque estamos viendo cómo ellos van a marcar el rumbo indirectamente de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos en función de su respuesta o propuesta para lidiar con este apocalipsis migratorio. Denver, a pesar de que está, por cierto, a casi 1,000 kilómetros del Eagle Pass, que es un punto principal para la entrada de inmigrantes en Texas, se ha visto desproporcionadamente afectado por la llegada de personas inmigrantes irregulares, según Mike Johnson, que es el alcalde de la ciudad. Dice que más de 40,000 inmigrantes han sido enviados en menos de un año, tratados con menos atención que un paquete de Amazon, según críticas. Este fenómeno no solamente se limita a Denver. Ciudades muy lejanas, como por ejemplo Georgia, Nueva York, que está situada, algunas de ellas a más de 2,000 kilómetros del Eagle Pass, también están sintiendo un impacto profundo, un colapso de sus servicios más básicos en sus ciudades por precisamente la llegada masiva de inmigrantes irregulares. Están recibiendo una cantidad importantísima de personas indocumentadas, en donde la muerte, por ejemplo, si ustedes recuerdan, de esta persona, Laken Riley, que era una estudiante de enfermería de 22 años que fue encontrada en un bosque cerca de su campus universitario, encendió una terrible polémica en la zona porque el detenido era un inmigrante venezolano indocumentado que entró obviamente ilegalmente por la frontera de México y se convirtió en el centro de un acalorado debate político. Incluso hasta Donald Trump y sus seguidores no tardaron en acusar al presidente Joe Biden de tener sangre inocente en sus manos. Lamentablemente, un solo inmigrante o algunos cuantos han sido expuestos como si fueran el común denominador de lo que el resto son, cuando también este es un extremo peligroso y falso. Porque el hecho de que uno de estos inmigrantes, sin importar su origen, del país donde provienen, haya cometido un acto tan atroz y condenable, implica que todos los demás sean iguales. Pero se utilizó en el discurso para ilustrar el riesgo que hoy conlleva para la seguridad de muchas de estas zonas que evidentemente, y tampoco hay que negarlo, han visto cómo se desborda su seguridad debido a la llegada de personas que llegan a delinquir, que no son todas, repito, pero que cómo hacen bulla. Y estamos viendo cómo este tema de la inmigración se ha vuelto un eje central para definir hoy el futuro del próximo presidente estadounidense. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido un actor clave en todo este drama. Recuerdan ustedes que implementó una estrategia de lo que él llama empaquetar, así como si fueran una cosa, a los inmigrantes en autobuses y enviarlos a lo que él descalifica como ciudades liberales a lo largo de Estados Unidos. Era una táctica que inicialmente surgió en Arizona y que fue adoptada por Abbott, que utilizó ese enfoque no solamente como una medida política interna, sino como una verdadera arma electoral, utilizando a los inmigrantes como un discurso electorero. Y este creciente número de detenciones en la frontera, que aumentó de solo 1.86 millones en el año 2021 a 2.5 millones para el 2023, nos da más o menos una idea del tamaño de la magnitud de este problema que evidentemente está fuera de control. Tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Biden, recuerdan ustedes que hace unos días coincidieron visitando la frontera de Texas, cada uno representando pues su propia narrativa de lo que dijeron es una invasión y la necesidad de tomar medidas rígidas, medidas estrictas, mientras, por ejemplo, en Nueva York, el alcalde Eric Adams planteó la posibilidad de revocar el estatus de ciudad santuario de la metrópolis ante la llegada precisamente de aproximadamente 200,000 indocumentados desde la primavera del 2021. Y esta propuesta pues generó muchos debates y muchas controversias,
con la presión que la inmigración masiva hoy está ejerciendo sobre las ciudades en todo Estados Unidos. La cuestión es que en la frontera hay muchas tragedias humanas, con servicios de emergencia en Eagle Pass, en otras áreas fronterizas que están reportando un aumento en las asistencias de rescates a inmigrantes que intentan cruzar el río, que mueren en el intento por todos los peligros que tienen que cruzar. Pero en el entramado de esta política migratoria no se queda solamente en Estados Unidos, también cruza México. Hoy precisamente estamos viendo cómo esto está afectando el panorama migratorio estadounidense en México con las reiteradas amenazas electorales de una invasión a nuestro país como una supuesta solución a los desafíos migratorios exacerbados por la administración de Biden. Es decir, en lugar de reconocer su culpa, la solución para parar esto está invadiendo México. Y esta retórica pues ha cobrado lamentablemente mucha fuerza en el ambiente político estadounidense, no solamente porque está inflamando el debate público, sino también porque está planteando una crisis sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, que evidentemente es enorme. Es tan grande el impacto de esto que este tipo de amenazas en el contexto de la política migratoria estadounidense tiene mucho éxito. Es una buena bandera de guerra, es una buena bandera electoral hablar sobre una invasión a México. La idea de invadir nuestro país, que es sugerida como una falsa solución a los problemas migratorios estadounidenses, no solamente es un discurso diplomático errado, sino que también hoy es una verdadera campaña electoral. Pero si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestro país, pues las tensiones se magnifican, porque para nosotros no es un chiste electoral, es una verdadera amenaza, una que deberíamos de tomar muy en serio, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se trata solamente de llegar al poder con un discurso de invadir México. La cuestión es que sigue una vez que ganen, cuando prometieron eso y no lo cumplan. Eso es lo peligroso, porque estamos viendo cómo se incrementan las tasas de amenazas, de intervencionismo por parte de políticos estadounidenses, y eso nos está colocando en una situación bastante vulnerable por un problema que no es nuestro realmente, que tenemos una solución compartida, pero que es una crisis que se ha agravado producto de una mala política migratoria en la administración de Biden. La solución no está en invadir México. ¿Cuánto podría costar realmente esta retórica en términos de las relaciones bilaterales y de la cooperación en materia de seguridad y comercio? Que yo creo que es lo que a veces no piensan, porque estas cifras serían enormes, tendrían un costo que ascendería a miles de millones de dólares en términos de comercio internacional, de inversión, de cooperación, de seguridad fronteriza. Y es importante recordar esto, amigos, porque hoy este tipo de notas da mucho a la reflexión del papel de los sin papeles, porque nos habla acerca de el papel tan importante o el rol tan importante de los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, que está dictando el rumbo de las elecciones estadounidenses en base a este fenómeno migratorio que evidentemente ha generado una gran molestia entre los estadounidenses, una que ya está totalmente fuera de control y que hoy se está utilizando, que hoy está ocultando detrás de estas amenazas electorales este discurso sobre una retórica de invasión a nuestro país que no tiene nada que ver. O sea, cuando ustedes ven la lógica de estamos hablando de una política migratoria fuera de control y luego saltas con un discurso de invadir México, parece que estás hablando de cosas totalmente diferentes, pero cuando se ligan y lo vendes como la solución a este problema migratorio y a la escalada de violencia que se ha generado, como el de este estudiante, por ejemplo, que asesinó lamentablemente a una joven universitaria, volca los odios de un sector que está cansado de este problema en contra de nuestro país, y en lugar de contribuir esto a una solución real, lo que estamos viendo es cómo no solo vende falacias, sino que fomenta el odio y rompe el avance que tanto nos ha costado tener en muchas materias, no nada más de comercio, sino por supuesto en materia de seguridad y en materia de desarrollo con Estados Unidos. En un mundo donde la tecnología define el poder de las guerras, los aviones de combate se han convertido en una pieza clave en el tablero geopolítico global. Y hoy vemos esta noticia que parece surreal,
porque es contrario a todo lo que en los días pasados nos habían dicho que la OTAN no haría, pero que es real, tan real como el aire que respiramos y tan real como el aire por el que vuelan. Hablamos de los F-35 estadounidenses. Hablamos de los aviones más poderosos que posee Washington, son sus joyas de la corona, de su tecnología militar aérea, que ahora están sobrevolando el cielo ucraniano. Es decir, déjenme decirlo de otra forma, tropas estadounidenses luchando en Ucrania, en suelo ucraniano, contra Rusia. Tropas militares estadounidenses en la guerra directa, frontal, contra Rusia. ¿Cuál es el objetivo de los F-35 en suelo ucraniano? Pues evidentemente es localizar los sistemas de misiles antiaéreos rusos. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, estos F-35 Lightning II, que a menudo son denominados precisamente como las aspiradoras radioeléctricas, porque pues escanean todo lo que está a su paso. De hecho, este tipo de apodos han sido dados por los ministros de defensa, por ejemplo, de Singapur y otras potencias militares, que dicen que son aviones que no simplemente son aeronaves militares de combate poderosos, son el epítome, diríamos, de la tecnología militar moderna que fusiona todas las capacidades ofensivas y defensivas con un verdadero sistema de espionaje que podría parecer del futuro. Su presencia en los cielos de Ucrania pues no es un acto casual. De hecho, hoy representa una verdadera estrategia muy calculada, destinada a recoger información vital sobre las posiciones rusas y compartirlas precisamente con la OTAN. Compartirlas con la OTAN. Y vamos a analizar más tarde una pregunta. Entonces, ¿están escaneando el campo de batalla para un probable ingreso de las fuerzas de la OTAN en suelo ucraniano para una guerra formal contra Rusia? En una advertencia, por cierto, que dio el jefe del Pentágono la semana pasada, que podría la OTAN entrar en un conflicto directo con Rusia pronto. ¿Qué hace exactamente el F-35 ahí? ¿Qué lo hace tan especial en estos momentos? ¿Y cómo se compara con sus homólogos rusos y chinos en capacidades militares? Este F-35 tiene una tecnología muy avanzada de vigilancia, de espionaje, que le permite operar prácticamente siendo invisible ante todos los sistemas de radares enemigos. No puede ser detectado. Es una capacidad de sigilo que está combinada con su agilidad, con su velocidad supersónica, y eso lo convierte en una herramienta inigualable para operaciones de reconocimiento y ataques muy precisos, en donde sus sistemas de sensores y fusión de datos le permiten recopilar y distribuir información en tiempo real. Esto les proporciona una visión muy grande en el campo de batalla a sus aliados porque tienen esta capacidad de recabar grandes cantidades de datos en un tiempo récord, de analizarlos, de distribuirlos a todas las fuerzas aliadas de la OTAN, y esto hace que el F-35 pues no sea solamente un avión caza militar, es un verdadero punto de inteligencia en el teatro de las operaciones. Y si lo comparamos con los aviones de quinta generación que también tiene China y Rusia, sus equivalentes, por ejemplo, del F-35 serían lo que conocemos como el Su-57 o el J-20. Empezando con lo que distingue al F-35, que tiene varias ventajas significativas en términos de tecnología y de vigilancia sin que puedan ser rastreados en esta guerra electrónica. Rusia también tiene el Su-57 y repito, China tiene el J-20, que son diseños que ellos también tienen para competir con los cazas de quinta generación que tiene Estados Unidos. El F-35, por ejemplo, tiene en su red de comunicaciones un sistema muy avanzado que le permite integrar de una manera muy ágil todos los sistemas de arma, de escanear todos los sistemas de armas y plataformas que hay por donde sobrevuela, y tiene una interconexión que le facilita comprender exactamente cuáles son las amenazas militares que están desplegadas en el campo de batalla. Si no escanea el F-35 esto sobre el suelo ucraniano, difícilmente van a saber a qué se enfrentan. La pregunta es: ¿a qué se enfrenta quién? Porque me parece que Ucrania tiene muy claro a qué se enfrenta. ¿De qué te sirve saber a qué te enfrentas si no tienes cómo hacerle frente? Por eso es tan sospechoso la presencia del F-35 en Ucrania,
porque tiene implicaciones muy grandes, desde, por supuesto, una perspectiva militar, su capacidad para realizar reconocimientos profundos, reconocimientos precisos sobre las defensas rusas, que es invaluable. Le estaría proporcionando a Ucrania y a la OTAN datos que son cruciales, que pueden influir en el curso del conflicto. Por ejemplo, identificando los puntos débiles de las defensas rusas, amenazas potenciales que de otra forma pues nunca se hubieran dado cuenta. Y este tipo de sistemas de inteligencia son esenciales, por eso, para tratar de ajustar todas las tácticas y estrategias que permiten una respuesta efectiva frente a las incursiones rusas. Pero, ¿quién utiliza estas maravillas tecnológicas? Estados Unidos, por supuesto, lidera el grupo. Claro está, pero no están solos. Déjenme aclararles algo. Ucrania ni remotamente tiene un F-35. Uno solo no lo tiene y difícilmente lo tendrá. Digo, ustedes saben la batalla tan grande que ha sido para que le den los F-16, que aún siguen sin tener respuesta, aunque las promesas ya están. Imagínense un F-35. Es como si no tienes un bocho y quieres un Ferrari. Dinamarca también tiene F-35, Israel, Australia, Japón, Reino Unido. Son parte del bloque élite que tienen este, digamos, por llamarlo así, exclusivo club de operadores de F-35, que son los Lamborghinis del aire. Y recientemente, por cierto, también Singapur anunció que había adquirido 8 cazas furtivos F-35 adicionales, que con esto pues, se refuerza su arsenal de tecnología de punta. Pero yo creo que lo importante aquí es el tema de Ucrania, porque la guerra que ha llevado hoy a los Estados Unidos a movilizar a sus F-35 está marcando un punto crítico. ¿A qué extremo debe de estar hoy el frente de batalla donde se despliegan sus armas de última generación, las más avanzadas, sus joyas de la corona, que están ahí precisamente para identificar exactamente cuántos misiles antiaéreos rusos hay dentro del territorio ucraniano? Pero la cosa es qué están ocultando realmente. Esta operación nos muestra la sofisticación en la recopilación de datos de inteligencia, donde los F-35 actúan como verdaderas, como les dicen, aspiradoras radioelectrónicas, y hoy están recabando estos sistemas de inteligencia en el territorio ucraniano. Y por eso la pregunta que se están haciendo los analistas es si está la OTAN utilizando esta información como un preparativo de guerra para un posible ingreso de sus tropas de la OTAN en el conflicto, ya directo. La operación de los F-35 en Ucrania nos está definitivamente revelando algo peligroso. Un enfoque de la OTAN hacia la guerra, donde la recopilación de inteligencia no solamente se está orientando a la defensa y al apoyo de Ucrania, sino que también nos ha ayudado a identificar algunas pistas de qué tan real es que la OTAN entre en un conflicto directo con Rusia en este campo de batalla, en donde parece que ya se están preparando para varios escenarios futuros, incluidos, por supuesto, un compromiso directo, una guerra frontal. Y estos cazas, que están equipados con la tecnología más avanzada en materia de sigilo, de sensores, de capacidad de recopilación de datos de inteligencia, hoy son los ojos de la OTAN en el suelo ucraniano y les están dando una visión sin precedentes de las actividades y de las capacidades que Rusia tiene en el campo de guerra. Y yo creo que de ahí estarían viendo hasta dónde sería adecuado arriesgarse a entrar o no en el campo de batalla, hasta dónde tendrían ellos la capacidad para entrar y hacer una confrontación rápida o que se convierta en una batalla prolongada, como precisamente hoy estamos viendo que se ha convertido en Ucrania. Estos F-35 están recabando mucho más que un simple escaneo de sistemas antiaéreos. Realmente yo creo que podríamos hablar de que están haciendo un escaneo muy probable que le está ofreciendo a los países de la OTAN una ventaja táctica para entender si tienen la capacidad o qué tipo de armamento necesitan para entrar en el conflicto, para entrar en la guerra frontal con Rusia. Y mientras tanto, Rusia ya ha dado declaraciones sobre esto. Salió a calificar esta nota que hoy traen muchos medios de comunicación como acciones provocativas, especialmente en un momento donde la tensión entre la OTAN y el Kremlin está en uno de sus puntos más álgidos. Las maniobras en las zonas septentrionales de Finlandia, de Noruega, de Suiza, que como ustedes saben son conocidas precisamente como una respuesta nórdica 2024 a estos ejercicios militares,
¿Qué está la OTAN haciendo ahí, a la vuelta? Está añadiendo más leña al fuego, porque Rusia ha alternado estas posibilidades de incidentes militares que escalan en un punto en donde parece que este escaneo es la alfombra roja de la entrada de la OTAN. Y entonces estaríamos frente a la disyuntiva de una escalada, de una verdadera escalada en el conflicto, en el que Rusia se la pasó la semana pasada insistiendo muchísimo en que esa línea roja podría ser nuclear y de proporciones que podrían traer un riesgo entero a la civilización humana. Imagínense un tanque de última generación que tarda 2 años en llegar a suelo ucraniano y cuando por fin llegas dura solamente 20 minutos en combate. Pues es la declaración de los militares rusos sobre el primer tanque Abrams estadounidense que es destruido en Ucrania, que nos está mostrando el destino de una máquina de guerra que es altamente sofisticada, que se supone que iba a cambiar el flujo de la guerra, que se supone que iba a cambiar la dirección del conflicto en la región y que no está pasando. Y nos da precisamente una profunda reflexión de una realidad en donde se está enviando del dinero de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones como países miembros de la OTAN, tecnología de punta a personal que no está entrenado militarmente para utilizarlo, y es la nota que deberíamos de hoy analizar, porque el Abrams, que es un coloso del poderío militar estadounidense, nadie puede dudar de su nivel de tecnología, tardó 2 años en que se le entregaran a las fuerzas ucranianas y apenas llegan y el primero es neutralizado en un abrir y cerrar de ojos en el campo de batalla cerca de la República Popular de Donetsk. Y es un evento que ha trascendido no solamente por la simple destrucción del vehículo blindado, sino porque se está convirtiendo en un microcosmo de lo complejo que es este escenario de guerra, de la cruda realidad del conflicto ucraniano, porque imagínense esta operación en donde se reporta que estas tropas rusas, ejecutadas por la 15ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del Cuerpo de Tropas Centro Ruso, que va a enfrentarse a este tanque Abrams, que es un colosal tecnológicamente avanzado, y lo derriban. ¿Por qué? Porque atacan sus puntos débiles y porque el Abrams no se defendió propiamente. El problema no es el caballo, es el jinete. Y del otro lado estábamos viendo cómo se habían identificado sus vulnerabilidades para explotarlos de una manera muy efectiva y se utilizaron estos drones FPV o First Person View para un ataque muy preciso de las tropas rusas, reflejando una adaptación a las nuevas formas de combate en donde la tecnología de los drones está jugando un papel muy importante. ¿Cuál es el costo de esta rápida neutralización para Estados Unidos? Más allá del precio material de cada tanque, ¿cuál es el costo para nosotros como contribuyentes? Porque a alguien le puede dar gusto decir, ay, mira, tardó 2 años y lo derribaron en 20 minutos. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, tal vez ese gusto se te vaya pronto cuando sepas que nos costó a nosotros, de nuestro dinero de los contribuyentes, $10 millones por tanquecito. Es un costo importante. Que además, por supuesto, golpea la moral, golpea la percepción de invulnerabilidad y lo que se había esperado del envío de este tipo de armamento, en donde estamos viendo cómo no solamente es una pérdida de un activo militar clave, que tarda mucho en hacerse, que tiene un costo millonario, sino que nos debe también dar preguntas cruciales sobre hasta dónde este apoyo militar estadounidense a Ucrania es suficiente si no hay preparación, si no hay militar altamente preparado para usar esta tecnología de punta. Es, repito, como darle un buen caballo a un mal jinete. Washington prometió 31 Abrams a Kiev, si ustedes recuerdan, en enero del 2022. Y por fin, después de una larga espera, los Abrams llegaron a mediados de octubre. Ahora vemos esta contraofensiva ucraniana que está enfrentando estos obstáculos importantes porque los Abrams, que son símbolos de poderío militar estadounidense, pues han sido durante mucho tiempo considerados la espina dorsal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los aliados, por cierto, de su tecnología más avanzada, tiene capacidades superiores en el campo de batalla, capacidades que las tropas rusas en algún punto desconocían cómo funcionaban,
cómo combatirlas. Pero ahora precisamente lo que hemos hecho es darle casi los planos a Rusia de cómo funcionan los Abrams para que ellos sepan cómo combatirlos. Estos colosos de acero que eran tan temidos, que eran tan respetados a nivel mundial, pues repito, le das este caballo de carreras a un mal jinete y se lo lleva. Y ahora ya sabe cómo está entrenado, cómo funciona, cuáles son sus puntos débiles. Y yo creo que hay que hablar de su tecnología y de su alcance para evidenciar que evidentemente el problema no es el tanque. Porque los Abrams están equipados con armaduras compuestas muy avanzadas, capaces de resistir impactos de proyectiles antitanque, y tiene un poderoso cañón de 120 milímetros que puede destruir objetivos a distancias de más de 2.500 metros. Luego tienen también un sistema de control de fuego computarizado que les permite a la tripulación disparar con una precisión en movimiento bajo cualquier condición climática, con una velocidad máxima de hasta 68 kilómetros por hora. Estos tanques pueden maniobrar en el terreno con una agilidad sorprendente para el tamaño y el peso que tienen. Y se suponía, como ustedes saben, que una vez que los Abrams llegaran a Ucrania iban a marcar un verdadero punto de inflexión en el conflicto, que el viento iba a cambiar de dirección y que esto le iba a dar una ventaja tecnológica y competitiva a las fuerzas ucranianas en contra de las tropas rusas, pero no fue así. ¿Por qué no han causado ningún cambio sustancial en el rumbo de la guerra? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y yo creo que aquí la clave es, y la enseñanza de esta nota, amigos, que evidentemente entregar tecnología avanzada sin el entrenamiento militar adecuado es tanto como darle, repito, a un adolescente que no sabe manejar su primer Lamborghini. ¿De qué te sirve gastar tanto si lo vas a matar? Y además te vas a sepultar dinero a la basura, porque primero enséñale a conducir. No importa cuán sofisticado sea el equipo, su efectividad está directamente ligada evidentemente a la habilidad de quienes lo operan. Y Ucrania nunca antes había tenido Abrams. Entonces, para manejar un Abrams, es importante que primero las tripulaciones estén altamente entrenadas por años, no por meses, para entender cómo funcionan, para entender las tácticas militares en el campo de batalla y este tipo de tácticas avanzadas que son necesarias para su uso efectivo en el combate. De lo contrario, se vuelve simplemente un montón de hierro fundido. Ahora, hablemos de números. Cuando nosotros estamos hablando de un Abrams derribado, estamos hablando de un precio por unidad que puede fácilmente superar los $10 millones, y no nada más es uno el que se les envió. Dependiendo de la variante, dependiendo de la configuración específica que tengan, porque son como carros, dependiendo de qué tan equipado lo quieras, pues incrementa el precio. Y ahora estamos viendo cómo hay una pérdida monumental de recursos que no sirvieron de mucho. Si consideramos la rapidez ahora con la que estos tanques han sido neutralizados en Ucrania, pues la inversión parece que se esfumó en 20 minutos. Es dinero de los contribuyentes, que hoy se está esfumando en humo en el campo de batalla sin lograr el impacto estratégico anticipado que se nos había dicho que iba a tener. Y esta solución de Ucrania a la falta de personal capacitado pues ha sido particularmente preocupante, porque frente a la escasez de tropas experimentadas, pues lo que se ha hecho es que Ucrania ha tenido que recurrir, como ustedes saben, a mercenarios extranjeros pagados. Muchos de ellos carecen de la formación militar formal. En su vida habían estado en la guerra o en las tropas militares. Y esta estrategia, pues aunque pareciera que es una solución temporal al problema de la falta de tropas ucranianas, no sustituye nunca la experiencia y el conocimiento táctico necesario, no solamente para operar un fusil, para operar un Abrams, que son equipos muy complejos, y el resultado es un uso ineficaz de la tecnología que no solamente falla en cambiar el curso de la guerra, sino que también está exponiendo a estos costosos activos a un riesgo innecesario de pérdida y evidentemente del robo del diseño militar de este tipo de tanques. Y ahora Rusia conoce sus vulnerabilidades. ¿Cómo lo sabemos? Pues pregúntenme cómo. Ahora ahí ya lo estamos viendo. Y este episodio nos ilustra precisamente esta continua evolución del arte de la guerra, en donde la destrucción del Abrams en Ucrania
pues no solamente es un revés táctico para las fuerzas ucranianas y sus aliados, sino que también nos está ofreciendo una lección muy importante sobre la importancia del entrenamiento en la tecnología militar. Es crucial, porque en el frente de batalla no nada más cuenta el avance tecnológico. Ese avance tecnológico no es suficiente y se puede contrarrestar con la adaptación y el alto nivel de entrenamiento que las tropas puedan tener. La lección del día, yo creo que habla por sí sola. La superioridad tecnológica por sí misma no va a garantizar nunca el éxito militar. La verdadera ventaja surge de la combinación de equipos avanzados con personal militar altamente entrenado, con estrategias bien desarrolladas. Dicho de otra forma, como dice el dicho, si quieres hacer algo bien hecho, hazlo tú mismo. Es la lección que ya ha aprendido la OTAN y por eso ahora estamos viendo cómo cada vez más, hace rato hablábamos, por cierto, de aviones F-35 estadounidenses operados, obviamente por militares estadounidenses, escaneando el campo de batalla en Ucrania. En días pasados hablamos de cómo Olaf Scholz aceptó implícitamente que tanto Francia como Reino Unido ya tenían a tropas élite en suelo ucraniano operando misiles Shadow Storm y los equivalentes del lado francés. La reciente filtración del audio de Alemania también nos habla acerca de tropas militares alemanas de élite planeando precisamente un ataque en Crimea. Es decir, ya estamos viendo cómo el tema ya no se limita al envío de armamento de última generación, porque ¿de qué te sirve enviarlo si no hay nadie que sepa operarlo de forma adecuada? Y entonces, evidentemente, tienen que implicarse con sus propias tropas para poder entrar en el frente de batalla. De lo contrario, simplemente estás sepultando dinero si le pones un buen caballo a un mal jinete. Esta mañana el presidente de México estalló de nuevo en contra de Ricardo Salinas Pliego. La razón, Salinas Pliego lo acusa a su administración, del presidente López Obrador, de un robo de 400,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero, es exorbitante. La razón detrás de esto, de esta diferencia, de supuestamente eran amigos, pues la amistad se acaba cuando le cobras a un amigo tuyo. Y el presidente de México le cobró, es decir, la Secretaría de Hacienda, le cobró a Richie Ricón, el pobretón, ahora sabemos, 14 millones de pesos, 14,000 millones de pesos, 14,000 millones de pesos, que Ricardo Salinas Pliego debe a la Secretaría de Hacienda. No tiene dinero seguramente, y es algo que no quiere aceptar, y entonces va y le pide al presidente, le ruega, le pide, como ustedes le quieran decir, una rebajita, pero realmente lo que quería es no pagar impuestos, no pagar nada. El presidente le propone, y de esto hablábamos ayer, una rebajita legal, dijo ayer, de solo 8,000 millones de pesos. De 14,000 millones de pesos tenía que pagar solo 8,000 millones. Ricardo Salinas Pliego se hace el digno. Dice, pues entonces no quiero ningún favor. Yo lo que quería era no pagar. Se va a la Suprema Corte. Allá tiene su problema. Se molesta porque pues, le están cobrando impuestos como a todos los mexicanos. Se supone que tiene dinero, ¿no? Pues que pague. Y en una entrevista con Javier Alarcón dice que no paga porque ¿para qué va a pagar si el dinero se lo roban? Vean lo que dice él. Dice con Javier Alatorre, por ejemplo, en el programa de adultos mayores están robando el dinero. Y entonces, ¿por qué pago impuestos si se lo van a robar? Es como si dijéramos que ¿para qué le pagas a Electra si son unos ladrones? O sea, ¿en dónde están tus pruebas de que Electra roba? No, pues que son agiotistas. Bueno, ¿en dónde están tus pruebas? Y si las tienes, entonces, ¿no pagas? Esa es la lógica de Ricardo Salinas Pliego, que además es un tipo que ya lo hablamos ayer, es el peor estereotipo del clasismo, del racismo, de la discriminación. Y ahora vemos que dime de qué presumes y te diré de qué careces. No es ni remotamente uno de los hombres más ricos del mundo. Hoy probablemente
Lo más lógico que nos está demostrando es que ni siquiera de México, y que el día en que lo obliguen a pagar impuestos ese día, probablemente se mete en problemas financieros o hasta quiebra. Una empresa suya en Estados Unidos acaba de ser demandada el año pasado precisamente para que se declararan en quiebra y sus acreedores pudieran cobrarse. Lo mismo está pasando con muchas de sus empresas en México que hoy sabemos que tienen problemas. Se ha rumorado mucho acerca de los rumores de precisamente problemas económicos de Banco Azteca. Y encima le abonamos a esto su deuda de 14,000 millones de pesos y el señor dice, pues no pago, porque mi derecho para no pagar impuestos es que de todas maneras se roban el dinero. El presidente de México se molesta y explota en la mañanera amistosamente, pero vean lo que dice. Ayer, por ejemplo, hablábamos de lo de, ya lo mencioné, de Ricardo Salinas, ¿no? Sí. Que le declara a la Torre, dice, palabras más, palabras menos, ¿cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero? Exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400,000 millones de pesos de los adultos mayores. Entonces, es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400,000 millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces, lo único que le planteo es, entréganos las pruebas. ¿O de dónde sacaste eso? Porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narcopresidente. Yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso, si las tiene, que me las dé, aquí las damos a conocer y aquí mismo, ¿sí?, traeré yo el oficio para el fiscal para que inicie la investigación. Toda una investigación. Pero no se puede acusar si no hay pruebas. Y todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distintos. Eso es lo más natural, hasta en las familias. Pero ya una acusación sobre un presunto fraude de 400,000 millones, pues ya merita pruebas, una investigación. O sea, ¿dónde están las pruebas? Y esas pruebas, si existen, pues hay que entregarlas a la Fiscalía y que se abra una investigación. Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos de corrupción, todos. No podemos encubrir, ni mucho menos ser cómplices. Pero eso tampoco es pleito. Eso es nada más para decir,
vamos a que la vida pública sea cada vez más pública. Es bueno. Antes no se expresaba a la gente con tanta libertad como ahora. Pero no existe ninguna conspiración, ¿eh? Pues no, más que conspiración, lo que sí me parece que es, a ver, aquí hay un delito, cual sea que exista. Si tiene pruebas del robo de 400,000 millones de pesos, pues ese es un delito. Pero hacer esas acusaciones sin sustentos también es un delito. No pagar 16,000 millones de pesos en impuestos, eso es defraudación fiscal, ¿eh? Y también es un delito si no lo hace bajo el argumento que él públicamente dijo. ¿Para qué pago si se lo roban? Ese no es un argumento válido para no pagar impuestos. A eso se le llama defraudación fiscal. ¿Y saben qué? TV Azteca, una de las empresas que lo hizo millonario, una riqueza que ha dilapidado, porque muchas de sus empresas hoy están en problemas económicos, tanto que debe impuestos y no quiere o no puede pagarlos. Yo creo que más que no quiere, no puede. Y en el momento en que estos multimillonarios de a mentiras, producto del salinato, porque así fue como se hizo de TV Azteca, producto de las privatizaciones que promovió Carlos Salinas de Gortari a otros Salinas como Salinas Pliego, es que hoy se ostenta como el gran señor clasista, el gran señor rey del odio y de la división en un terrible comportamiento a través de sus redes sociales. Pero TV Azteca necesita el permiso del Estado mexicano para operar. ¿Y saben qué? Está regulada por la IFT, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Y una de las regulaciones para que TV Azteca siga operando y para que el Estado mexicano le sostenga el permiso para que opere es precisamente que esté al corriente del pago de sus derechos y sus contribuciones. Y si no paga por el uso del espectro y otros conceptos, el Estado mexicano le puede revocar el uso de la concesión del espectro de televisión, es decir, quitarle TV Azteca y cancelarlo. Y yo creo que en estos momentos nada le vendría mejor a México que quitarle TV Azteca a este señor, que usa su boca para insultar a los mexicanos, al pueblo, para ser clasista, para ser racista, para promover la discriminación. A pesar de que sus empresas dependen del gobierno de México, a este señor se le olvida que obtuvo esa concesión precisamente por favoritismos con uno de los gobiernos más oscuros que tuvo México. Ya hicimos un video de eso, hablando de cómo el valor de muchas de estas empresas, como las de TV Azteca y Telmex, fueron adquiridas a precios de gallina flaca. Y hoy precisamente dice, primero, acto número 1, se hace amigo del presidente. ¿Por qué? No sé, porque son polos opuestos, totalmente. Acto número 1, se hace amigo del presidente. Acto número 2, se revela para qué se hizo amigo del presidente, para pedirle favores. ¿Cuáles? No pagar impuestos, 14,000 millones de pesos. El presidente le dice, lo más que puedo hacer por ti es dejártelo en 8,000 millones de pesos. Para mi gusto, no tuvo que habérsele sugerido ni siquiera perdonarle un centavito a este tipo de personas. En fin, se molesta, se va a la corte, despotrica y dice, pues no pago porque el gobierno se ha robado 400,000 millones de pesos y al hacerlo, aquí hay un delito involucrado que es o la comisión de un delito de 400,000 millones de pesos o la difamación. Y la fiscalía debería de citarlo a declarar porque el señor dice tener información clave sobre la comisión de un delito. Y entonces tiene la excusa para llamarlo a pagar. Pero además, si no paga sus impuestos, si no se ha mantenido al corriente en el pago del uso del espectro y de las otras concesiones, el Estado mexicano perfectamente tiene la posibilidad pues de pedirle de vuelta a TV Azteca, de retirarle la concesión. Y me parece que se lo está ganando, pero a pulso, a pulso. Dice nuestro amigo Arturo González, no estoy de acuerdo en lo que mencionas de quitarle. No es que es quitarle, es que no es suyo. Son concesionarios de la radio y de la televisión. No es que la hayan comprado, no es que sea suyo. Hay que ver también un poco cómo se ganó esa concesión, ¿eh?
Evidentemente no va a pasar, pero para mi gusto, si estuviera en mi decisión, yo sí lo haría, sin ningún problema. Y creo que le haría un favor a México, francamente. Pero bueno, pues va de gusto, ¿verdad? Dice Joana Rubiano. Muy bien, Nora. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias. Aquí nuestras amigas administradoras que están aquí. Ángel Méndez dice, y el robo del Canal 40 es un ampón, el señor. Dice Norma Campos, ¿por qué no habla sobre Carlos Slim y de cómo adquirió teléfonos de México? De hecho, hicimos un video, Norma Campos, acerca de eso. Me parece que se llama cómo 18 empresas cómo 18 familias se hicieron multimillonarias mientras empobrecían a México, algo así. Vayan y búsquenlo. Y ahí hablamos de toda esta historia de cómo Teléfonos de México, TV Azteca y otras compañías fueron saqueadas a precios de nada, a precios de gallina flaca, para enriquecer a unas cuantas familias en este periodo del salinato. Y hoy son los grandes señores del racismo y la discriminación, que no han servido más que para dilapidar esas riquezas, que lo que no quieren aceptar es que no tienen el dinero para pagar. Y si lo tienen y no quieren pagar, pues peor aún. Y con este tipo de argumentos, vaya. En el ajedrez global de la energía, Arabia Saudita y Rusia, dos gigantes del petróleo, han movido sus fichas estratégicamente para controlar los precios del petróleo mundial. ¿Cómo? Prolongando sus recortes de producción hasta mediados del 2024. Esta decisión no es solamente una maniobra económica, es algo más que hay en juego y que le quitó por completo el control de la llave del petróleo que antes era de Washington. Miren, déjenme mostrarles algunos datos duros. Arabia Saudita, que es el coloso petrolero, ha decidido extender sus recortes voluntarios de 1 millón de barriles por día, que es una táctica implementada desde julio del 2023, mientras que Rusia no se ha querido quedar atrás y ha anunciado recortes que suman 471,000 barriles diarios para el segundo trimestre. ¿Cuál es el precio de estas acciones y por qué lo hacen? Es un panorama económico global que pende de cada gota del petróleo que hoy controla la OPEP. Hay que verlo desde otra perspectiva. Mientras el mundo aún se está tambaleando por las secuelas económicas de la pandemia, con Rusia enfrentando sanciones sin precedentes debido al conflicto en Ucrania, estas decisiones no solamente buscan establecer los precios del petróleo, sino que también están asegurando el control de los ingresos vitales para sus economías. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tanto Arabia Saudita como Rusia tienen metas cruciales que financiar. El primero, por supuesto, su ambicioso programa de diversificación económica. El segundo, su ofensiva militar y la mitigación de los efectos de las sanciones occidentales. Y por supuesto, lo que tenemos que preguntarnos es qué están ocultando realmente con estos recortes. Las fichas que han movido, que hoy el mundo no se esperaba en esta dimensión. La realidad, amigos, es que las ventas de hidrocarburos representan un ingreso fundamental para Moscú y también es crucial para sostener su campaña militar en Ucrania en estos momentos. Y si hablamos, por ejemplo, de Arabia Saudita, mantener los altos precios del petróleo es muy importante para poder financiar su visión de futuro lejos de la dependencia del oro negro. Y esta reacción del mercado fue inmediata. De hecho, el West Texas y el Brent del Mar del Norte vieron sus precios elevarse, alcanzando niveles que no se habían visto desde noviembre del año pasado. Y eso no es suficiente para alcanzar los precios récord post-invasión de Ucrania. Los niveles actuales todavía distan muchísimo de la marca de los $140 por barril. Y en el fondo, esta prolongación de recortes está reflejando no solamente una lucha por la estabilidad económica, sino también una batalla por la influencia geopolítica en el tablero mundial. Con más de 5 millones de barriles diarios en sus reservas subterráneas, hoy la OPEP Plus intenta jugar sus cartas para impulsar las cotizaciones. Pero las divergencias internas sobre las cuotas y la participación de nuevos miembros hoy están planteando desafíos muy importantes. Por ejemplo, la decisión de Arabia Saudita y de Rusia de prolongar los recortes de producción hasta mediados del 2024, que es un claro indicador de que el juego de poder en el mercado petrolero está muy pero muy lejos de terminar. Con cada barril de crudo, no solamente se juegan los ingresos millonarios, sino que también están jugándose el futuro geopolítico de estos países. No solamente termina esto aquí.
Rusia y sus aliados de la OPEP Plus han tomado una postura para controlar el precio mundial del petróleo. Y esta coalición, que ahora incluye por supuesto a los países miembros de los BRICS, resulta que controla, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el 80% de la producción mundial de crudo. El 80%. Esto es un cambio sísmico en el equilibrio de poder del mercado petrolero global. La pregunta es, ¿cómo se logró este cambio tan drástico frente a las narices de la Reserva Federal, que ha sacudido los cimientos de la economía del dólar, de la hegemonía del dólar, que alguna vez tuvo el control monopólico del petróleo? Y más importante aún, ¿cómo dejaron que se los arrebatara Rusia y los países miembros de la OPEP? ¿Cómo a esto tenemos que sumarle el reciente descubrimiento de China de un vasto yacimiento de petróleo bajo el mar que ha intensificado este cambio de juego por completo? Porque hoy vemos que durante décadas el control del mercado petrolero estuvo predominantemente en manos de Occidente. Washington, por supuesto, estaba en la cabeza e influía muchísimo en la política de los precios y producción. Influía a tal grado que, de hecho, no se vendía un solo barril de petróleo en el mundo si no eran dólares. Así de extremo era el control que se tenía sobre el petróleo. Y ahora este dominio disminuyó, yo no diría gradualmente, sino abismalmente, debido a los factores estratégicos y geopolíticos que hemos vivido en menos de 2 años. La alianza de la OPEP Plus, por ejemplo, fortalecida por la inclusión de Rusia y posteriormente por los países de los BRICS, ha reconfigurado todo este paisaje, básicamente coordinando los recortes de producción para mantener o para aumentar los precios del petróleo. Y este bloque ha demostrado que tiene una enorme capacidad para influir significativamente en el mercado global, pues desplazando el centro de gravedad del poder del petróleo precisamente hacia el este. Y este cambio no ocurrió, de hecho, de la noche a la mañana. Se gestó a través de años y años de lo que estuvimos viendo, pues que fue un verdadero control de diplomacia energética, de inversiones estratégicas en infraestructura y una visión compartida entre los países productores para tratar de maximizar su influencia de manera colectiva. Y se pusieron de acuerdo y formaron una cosa extraña de la que el mundo se reía al principio, llamada los BRICS, y luego fueron sumando y coqueteando con los países miembros de la OPEP Plus. Y ahora, pues a eso le sumamos la dinámica monumental del hallazgo que China anunció, que es el campo petrolífero Bosón 26-6 en el mar de Bojaya, que ya se ha proclamado de hecho como el mayor descubrimiento de petróleo en roca metamórfica del mundo. Tiene una profundidad de agua de 22.1 metros y este yacimiento hoy promete redefinir el futuro energético de China, que hoy pues sabemos que también es miembro de los BRICS. Y esta capacidad de China para descubrir y explotar esos recursos nos está mostrando su creciente competencia técnica y sobre todo la capacidad que se ha incrementado de los BRICS de controlar el precio mundial del crudo y el monopolio total en su producción. Es un descubrimiento que no solamente puede considerarse una victoria para China o para los BRICS, sino que también es un golpe estratégico a la influencia de Washington en el mercado petrolero mundial, que durante años vimos cómo mantuvo el crecimiento económico y la seguridad energética del dólar y que ahora este discurso está pasando a manos de los BRICS en la medida en que vemos cómo se apoderan del control de los precios y producción petrolera y están asegurando, por supuesto, una fuente muy importante del crudo dentro de sus propias fronteras marítimas en un mundo en donde se supone que gradualmente íbamos a ver cómo se abandonaban este tipo de energías para dar paso a las energías verdes, que hoy sabemos que es un gran fraude que no se ha podido consolidar, por lo menos no en la medida en la que nos habían anunciado, y que mucho menos, por cierto, son verdes. Entonces, ¿por qué este cambio en el control del monopolio petrolero en un abrir y cerrar de ojos? La realidad es que todo esto fue resultado de una serie de movimientos fríamente calculados por Rusia y también por los países miembros de la OPEP Plus y por supuesto por China. Cada uno buscaba maximizar de alguna manera o de otra su poder económico y tenían cierto celo frente al dominio que se tenía de Occidente para la producción y el precio del petróleo.
Esta estrategia que vimos cómo consolidó Rusia con los miembros de la OPEP Plus para ajustar la producción y controlar los precios del crudo, combinada por supuesto con lo que hoy nos anuncia China en la exploración y producción petrolera, está alterando irreversiblemente el equilibrio de poder en el mercado energético mundial y nos está mostrando una nueva realidad, una en donde el impacto de estos desarrollos es sumamente importante. Y para Washington y sus aliados también representa la necesidad de que reevaluemos el enfoque de nuestra seguridad energética, de la geopolítica petrolera. Para el mercado global también está mostrando una era de precios del petróleo potencialmente más estable, pero controlados por un nuevo eje de poder que es muy distinto al eje tradicional, Alba. Sí. Porque ahora todo se está moviendo, todo se está cambiando. Primero, pues era el petrodólar. Ya no es más, dirían por ahí. Ya no es más el petrodólar. Ahora cada país puede comerciar en sus monedas. Y al tener Rusia y Arabia Saudita, ahora sí que el precio del petróleo, ellos en sus manos, pues ellos deciden. Porque al reducir su producción, obviamente, a falta del producto, el precio se eleva. Ellos están buscando otra vez elevar el precio. No han logrado volver a tener las cifras del precio que tenían poco después de que iniciara la guerra en Ucrania, sí. Pero esa es su meta, porque obviamente de ahí se financian para todo lo demás. Le decían a la economía de Rusia, le dicen la economía Kalashnikov. Yo creo que pues es una economía de guerra, porque ha sabido monetizar a su favor, aún teniendo las sanciones que le ha puesto Occidente, ha sabido monetizar a su favor todo lo que está pasando en el mundo, jugando con lo que tiene, mucho petróleo. Por supuesto. Y no solamente eso, sino que hoy vemos cómo tiene, junto con los países miembros de la OPEP Plus, y a esto le sumamos la producción del resto de los países de los BRICS también en materia energética, pues ya básicamente el control y la llave para regular los precios del petróleo. Sí, lo tienen. Pues el 80% de la producción mundial del petróleo la tienen ellos. O sea, la tiene la OPEP Plus y los BRICS que ya están ahí. O sea, ellos deciden. Y ellos también pueden decidir a quién le venden y a quién no. Porque solo queda volando el 20%. Sí, yo fíjate, Alba, nada. Que me extraña un poco que el tema de las sanciones haya sido tan ineficaz para Rusia y siga siendo infalible para Venezuela, por ejemplo. Siendo Venezuela un país aliado de Rusia, de Arabia Saudita, de China. Y yo creo que pudiéramos ver en un futuro cómo esquiva las sanciones Venezuela con el apoyo de estos países productores petroleros invirtiendo masivamente en Venezuela. Yo tengo esas sospechas. Yo creo de que eso. Pueden llegar a invertir masivamente en Venezuela. Llevarse el petróleo de Venezuela, obviamente, en lugar de que, es verdad, no pueden venderlo, por ejemplo, en Estados Unidos, ni mucho menos en petróleo, pero es algo que es música para los oídos de los países miembros de la OPEP Plus y de los BRICS, que ya están comercializando el petróleo con sus propias monedas. Si algo le gusta hacer a India es comprar petróleo. Y barato. Gas, sí, barato. Crudo barato para hacerlo gasolina. Exacto. Que las sanciones estaban sumamente fuertes para Rusia y India le estaba comprando petróleo. Sí. O sea, el problema un poco... Mercado hay. Claro, mercado hay. El problema un poco con Venezuela es que está bastante retrasado en la exploración y producción de crudo. Pero y que es muy pesado. En la modernización de su exploración y producción, exacto. Pero una vez que tenga inversiones y que se reactive esto con la tecnología de punta, pues simplemente se llevan el crudo. Claro, no es lo mismo refinar crudo de Rusia en la India por su cercanía a hacerlo de Venezuela. Pero seguramente mucho de estas inversiones podrían estar liberando las sanciones próximamente. Yo creo que ahí podríamos ver un escenario equivalente. Eso estaría muy bien. Yo creo que no hay que perderlo de vista, porque estoy bien seguro que es una de las jugadas estratégicas que están planeando en los próximos años los BRICS con países como Venezuela y lo pueden convertir en un arma de doble filo. Un país que tiene, pues, evidentemente un sentimiento profundo en contra de lo que las sanciones le han hecho y volcado todo eso a una inversión del bloque opositor para explotar obviamente su crudo, explotarlo de una manera ganar-ganar, en donde se vayan para arriba sus economías. Eso estaría muy bien. Pero que también se viera reflejado en los venezolanos a pie. Que no se quedara en las más altas esferas, porque desafortunadamente
puede pasar, como pasó en mucho tiempo en México, que solo se quedaba en una parte y por eso salió el presidente Peña Nieto a decir que se ha acabado la gallina de los huevos de oro. Sí. Y no era que se hubiera acabado el petróleo, es que pues ya le habían sacado todos los huevos de esa canasta. Y ya para cuando se intentó, pues ya era demasiado tarde. En fin, amigos, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que estar atentos porque pienso que cosas muy interesantes vamos a estar viendo en este año y estaremos ahí pendientes para analizarlo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.